A ver, mis estimados discípulos o émulos, dijera el gran máster, aquí les he planteado el problema número 12. Y dice así, abusados, porque normalmente luego los ponen los profesores en los exámenes. Y te dice así, cuando una lancha va del punto A al punto B con una velocidad de 12 metros por segundo, se demora 8 minutos. Se demora 8 minutos. Y cuando se regresa del punto B al punto A con la misma velocidad, se demora 12 minutos. La pregunta, ¿cuál es la velocidad de la corriente del río? Es claro pensar que si yo voy a favor de la corriente de este punto a otro punto, me voy a demorar menos tiempo que cuando vengo contra la corriente. Y aquí voy a tener dos velocidades. A ver, solución. Supónganse que aquí está el río y voy del punto A al punto B. Para acá se mueve esta lancha. Esta, digamos que es la velocidad de la lancha. Pero para acá va el movimiento de la corriente del río. Entonces el río también se mueve con una determinada velocidad. A esta le voy a llamar la velocidad del río. De modo que cuando yo voy del punto A al punto B, voy a favor de la corriente. Digo, la lógica te dice que cuando la lancha va del punto A al punto B, se demoró 8 minutos. Y cuando se regresó, se demoró 12. Aquí porque va a favor de la corriente y aquí porque va en contra. De modo que en este caso, tenemos lo siguiente. La velocidad de la lancha más la velocidad del río tiene que ser igual ¿a qué cosa? A la distancia que tiene que recorrer. ¿Qué distancia va a recorrer? Digamos que esa distancia la vamos a llamar AB. Es la distancia AB entre un cierto tiempo T. Oiga, y entonces cuando voy contra de la corriente, pues muy sencillo. Es la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Y el menos es porque le contrarresta velocidad, porque vas contra la corriente. ¿Y a qué va a ser igual? Pues muy sencillo. La distancia que hay de AB es la misma distancia que de BA. Pues entonces va a ser la distancia AB dividida entre otro tiempo, que le vamos a llamar el tiempo 2, a este le vamos a llamar el tiempo 1. Noten que los tiempos son diferentes, porque no es lo mismo ir a favor de la corriente que en contra de la corriente. Aquí, de esta expresión, de esta primera expresión, me voy a atrever a despejar la distancia AB. Mi distancia AB tiene que ser igual. Este tiempo T1 que está dividiendo, pues pasa multiplicando la suma de las velocidades. Entonces va a quedar el tiempo T1 que va a multiplicar a la velocidad de la lancha más a la velocidad del río. Y de esta expresión también despejo a AB, de modo que la distancia AB o de BA tiene que ser igual al tiempo 2 por la diferencia de las velocidades. Es la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Como ustedes se pueden dar cuenta, son problemas muy sencillos. Todo es cuestión de poner atención. Matemáticas casi a nivel del campesinado. Entonces, a ver, esta
y esta cantidad son iguales. Pues entonces estas dos cosas también son iguales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igualar el tiempo 1 por la velocidad de la lancha más la velocidad del río tiene que ser igual al tiempo T2 por la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Estamos obteniendo un modelito matemático, para que aprendan a razonar bien este problema. Porque hacerlo de esta manera es hacerlo de una manera general. Si lo hago con números, pues lo haría de una manera particular, y lo que quiero es generalizarlo. Nuestro objetivo es encontrar la velocidad del río. Vamos a disociar entonces los paréntesis haciendo las respectivas multiplicaciones. T1 por BL, pues T1 por BL, que es la velocidad de la lancha, más T1 por BR, pues T1 por BR. Y de este ladrillo, ¿qué queda? Lo mismo, así de ese estilo. T2 por BL, pues T2 por velocidad de la lancha, menos T2 por BR, pues T2 por la velocidad del río. Lo que tenga velocidad de río va a pasar al primer miembro, y lo que no, va para el otro laredo, ¿no? Con este término me quedo. T1 por la velocidad del río. Y este término que está acá restando, lo paso al primer miembro sumando, más T2 por la velocidad del río. Y esto tendrá que ser igual a ranas, ¿a qué cosa? Pues a T2 por BL. Y esto que está aquí, con signo más, y que no tiene velocidad del río, pues lo paso al segundo miembro con signo contrario, menos T1 por la velocidad de la lancha. Como ya se nos acabó el pizarrón, me voy a dar el lujo de borrar esta parte. Si tienen dudas, pues párame el video y lo copian. ¿Qué factor es común aquí en el primer miembro? Pues la velocidad del río. La velocidad del río entonces puede ser factorizada de la siguiente manera. Velocidad del río, que debe de multiplicar a la suma de los tiempos, tanto a T1 más a T2. Y esto debe de ser igual ¿a qué cosa? A esto que está aquí. Para esto también voy a borrar una parte aquí para que no se me amontone. Si no, se va a ver horrible. Tambor esto. A ver. Entonces va a quedar... de este lado hay un término que es común. La velocidad de la lancha. Y eso tiene que ser igual ¿a qué cosa? Bueno, multiplica el tiempo T2 menos al tiempo T1. Pero como mi objetivo es encontrar la velocidad del río, pues esto que está multiplicando, ¿cómo lo paso al segundo miembro? Pues dividiendo. Y así tengo que la velocidad del río vale, vamos a escribirlo de manera bonita, el tiempo T2 menos el tiempo T1 partido por T1 más T2, y todo esto multiplicado por la velocidad de la lancha, que esto es lo mismo que tenerlo acá arriba. Y este es nuestro modelo para calcular, independientemente de cuáles sean los tiempos, la velocidad del río. Como aquí tengo datos, pues vamos a sustituir, a ver qué sucede. Vamos a borrar aquí. Velocidad del río. No le voy a poner, bueno, le vamos a poner todas las unidades y todo para que ustedes se den cuenta. T2. ¿Cuál es T2? Pues 12 minutos. Porque ese es cuando se regresó. 12 minutos. Menos T1. Eso es de 8. Aquí está. Menos 8 minutos.
dividido entre la suma del tiempo t1 más el tiempo t2. El tiempo t1 son 8 minutos, más el tiempo t2, que en este caso son los 12 minutotes. Y todo esto está multiplicado por la velocidad de la lancha. Oye, ¿cuál es la velocidad de la lancha? Coño, pues aquí está, 12 metros por segundo. Pónganlo aquí, 12 metrotes por segundo. Y seguimos la pachanga esta. ¿Cuánto es 12 menos 8? Pues 4. ¿4 qué? 4 minutos. Partidos por 8 más 12. Ah, pues esos son 20. ¿20 qué? Minutos. Multiplicados por la velocidad. Ah, ese vale 12 metros por segundo. De modo que aquí minutos con minutos se cancelan y quedan unidades de velocidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplificar esto o agarrar la calculadora y multiplicar. Pueden dividir 4 entre 20 y el resultado multiplicado por 12. O pueden multiplicar 4 por 12 y el resultado dividido por 20. O pueden simplificar esto y multiplicarlo. A ver, para no hacer tanto rollo aquí, pues vamos a dividir 4 entre 20. 4 partido por 20, punto 2. Y eso multiplicado por 12 me da 2.4. ¿2.4 qué? Metros por segundos. De modo que aquí tienen la velocidad de la corriente del río. Muy simple. Todo es cuestión de poner atención, de saber razonar el problema. No es un problema prácticamente más de física aquí en la primera parte, es un problema más de matemáticas, o sea, de álgebra. Pero la matemática y la física, todo está relacionado. Si tienen dudas, mis chamacos, recuerden mandarme sus problemas, suscríbanse a nuestra página y los problemas que ustedes tengan dudas en su escuela, mándenlos a la solución de nuestro problema o de este problema o del que ustedes gusten. Con gusto se los voy a resolver, el que guste. Gracias.